Bien, vamos a ver ahora otros ejemplos de distintas disposiciones en que nos pueden poner las figuras en los planos inclinados, pero como hemos visto antes, simplemente se trata de intentar dibujar las fuerzas que toman parte del ejercicio y por último poner la fórmula que va a ser la esencial para estos ejercicios. Resultante de fuerzas es masa por aceleración. Un consejo que yo daría es que cuando haya varios cuerpos no intentemos tratar de imponer una fórmula que funcione para todo el sistema a la vez, sino ir primero con un cuerpo y después con el otro, es decir, cada uno en una parte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para este cuerpo que se encuentra dentro del plano inclinado, como habíamos visto antes, esto tiene el peso que cae en vertical, ¿de acuerdo? El peso, como está oblicuo al plano, no nos interesa demasiado, por eso nosotros lo descomponemos en una componente que sería P sub X y en una componente que sería P sub Y. Estos son más interesantes porque P sub X está paralelo a la superficie, luego es la fuerza responsable de que esto vaya a caer, está tirando hacia abajo. Y P sub I, como es perpendicular al suelo, como es normal al suelo, recordáis que normal es perpendicular, va a formar parte de la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Ya veis que estamos centrados en este cuerpo y entonces vamos a poner todas las fuerzas que actúan. También actuaría una fuerza de rozamiento que si entendemos que esto se va a mover en ese sentido, es decir, que esta caja va a caer, pues la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, la va a frenar y aparte está la tensión de la cuerda, ¿de acuerdo? Esto tiene una cuerda que tendrá una cierta tensión. Y ahora mismo lo que hacemos es aplicar esta fórmula y ver qué fuerzas entran en juego, ¿vale? Voy a hacer aquí una separación para que se vea que solo estoy estudiando por ahora esta caja. ¿Qué fuerzas empujan? ¿Qué fuerzas tiran para que la caja se mueva? Pues P sub X. ¿Qué fuerzas la están frenando? Pues en primer lugar la tensión de la cuerda, ¿no? Porque esta caja tiene que tirar de un peso que tiene ahí, entonces nota cómo la cuerda, la tensión le está frenando. Menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Esto es igual a masa por aceleración. Ya hemos visto antes que P sub X es el peso, o sea, masa por gravedad, por el seno del ángulo que forma el plano, ¿vale? Que es un dato que nos deberían dar. O si no nos dan, nos darán las demás cosas para que saquemos eso. La tensión seguramente será una incógnita y la fuerza de rozamiento, recordad que es mu por la normal. ¿Qué es la normal? Es la perpendicular. ¿Y qué fuerza es perpendicular al suelo en este caso? P sub I. Luego aquí la fuerza de rozamiento sería mu por P sub I. ¿Y cuánto vale P sub I? Pues ya sabéis que P sub I es el peso por el coseno del ángulo que forme el plano, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos descomponiendo y vamos viendo qué datos tenemos y cuáles nos van a faltar. Normalmente faltará la tensión de la cuerda y la aceleración. Nos pedirán pues este sistema con qué aceleración baja o cuál es la tensión de la cuerda, etcétera. ¿Vale? Vamos ahora por la otra caja. La otra caja, fijaos, tiene el peso, ya sabéis, siempre en vertical hacia abajo. Por otra parte tiene la tensión de la cuerda. Este valor de la tensión es el mismo que este, porque es la misma cuerda. Una cuerda no se va a estirar con una tensión distinta en diferentes puntos. Una cuerda está igual de tensa en todos los puntos, por lo tanto, bueno, en un ejemplo ideal, por lo tanto, este valor de T es el mismo que este, ¿vale? Y por otra parte, pues también le va a frenar la propia fuerza de rozamiento que tenga esta caja, ¿de acuerdo? Entonces, para esta caja, su sistema resultante de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tiran de la caja? La tensión de la cuerda. ¿Qué fuerzas le frenan? La fuerza de rozamiento. Estoy hablando solo de las fuerzas que están actuando en las direcciones en las que la caja se mueve, ¿de acuerdo? Es decir, tensión menos fuerza de rozamiento es masa por aceleración. ¿Y entonces qué papel juega el peso? Pues porque en este caso el peso sí es perpendicular al suelo. Luego en este caso, como la fuerza de rozamiento es mu por la normal y la normal es la perpendicular, en este caso la fuerza de rozamiento es mu por el peso, ¿de acuerdo? Es decir, que no os quedéis con la idea de que la normal es ni P sub I, ni P, ni lo que sea. La normal es la fuerza que en cada caso sea perpendicular al suelo. En este caso es el peso, pero en este caso era P sub I, ¿de acuerdo? Una vez más tendremos como incógnitas la tensión y la aceleración, pero como teníamos dos cajas nos salen dos sistemas, o sea, un sistema con dos ecuaciones y con dos incógnitas, tensión y aceleración.
Normalmente estos sistemas se resuelven muy fácil. Pensad que aquí ya tendremos valores. Fuerza de rozamiento podemos calcularlo, la masa lo sabremos, el peso, etcétera, etcétera. Entonces, como normalmente para una de las cajas la tensión tira, por ejemplo, para esta la tensión le está empujando y será positiva. Mientras que para la otra caja la tensión le supone un freno, luego estará negativa. Entonces estos sistemas salen muy bien por reducción. Si planto una de las ecuaciones encima de la otra, tendremos arriba una t en positivo y otra t en negativo, entonces sumando se irá y sacamos seguramente, en la mayoría de los casos, el valor de la aceleración. ¿De acuerdo? Más casos que pueden ocurrir, pues por ejemplo sistemas así. Uno de los objetos, un cuerpo, está en un plano inclinado y el otro está colgando. Pues ya sabéis que como siempre separamos esto y miramos a ver las ecuaciones de uno y la de otro. Es decir, ya sabéis cómo va esto. Para esta caja, el peso que va hacia abajo, pero no nos interesa nada, los componemos en P sub x, que es el que tira de la caja hacia abajo, y P sub y, que es perpendicular al suelo y por lo tanto será la normal en la fórmula de fuerza de rozamiento. Para estos ejercicios sí que es importante una cosa, y es que nos decidamos a ver hacia qué lado va a moverse el sistema. Puede que caiga hacia la izquierda, puede que caiga hacia la derecha. En realidad, hombre, hay maneras de ver en qué sentido va a caer, pero una de las cosas es, por ejemplo, jugárnosla a que va en un sentido y tomamos las ecuaciones siempre de manera coherente. Si decimos que va en este sentido, entonces ya tomaremos ciertas decisiones que sean coherentes con esto, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tengo la tensión, ¿recordáis? Y, por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Claro, si yo decido que este sistema va a girar a la derecha y esto va a caer, la fuerza de rozamiento va hacia atrás. Si hubiera decidido que el sistema va hacia acá y que esta caja es más pesada y va a mover a la otra, pues entonces la fuerza de rozamiento sería al revés, ¿de acuerdo? Por eso digo que hay que ser coherentes. Pues para esta caja, ¿qué fuerzas tiran? P sub x. ¿Cuáles les están frenando? Pues la tensión y la fuerza de rozamiento. Pues ya está. Resultante de fuerzas, o sea, todas las fuerzas que actúan, o sea, P sub x menos tensión y menos fuerza de rozamiento es masa por aceleración, ¿vale? ¿Qué ocurre con la otra caja? ¿Qué fuerzas tiran para arriba de ella? Pues la tensión de la cuerda. ¿Y qué fuerzas la frenan? Pues simplemente el peso. Pues para esta caja, tensión menos peso es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa ocurre. Si yo resuelvo este ejercicio y el valor de la aceleración me sale un valor negativo, es que me había equivocado al elegir el sentido en el que se va a mover. Si la aceleración sale negativa es que las cajas van en el sentido contrario al que yo pensaba. O sea que en este caso, si salía negativo, es que esta caja va para arriba, esta va para abajo, y el sentido de giro de la polea sería ese. Entonces aquí lo hemos puesto al revés. En vez de tensión menos peso, tendría que ser peso menos tensión. Y aquí deberíamos rehacer la fórmula porque, como ya os digo, la fuerza de rozamiento debería haber estado en el otro sentido. Y entonces, en ese caso, para esta caja, el sistema hubiera sido tensión, que tira para arriba, menos P sub x, que frena, y menos fuerza de rozamiento, que también frena, es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? O sea que aquí, hombre, más o menos con intuición se puede adivinar, pero si no, no pasa nada. Se hace en un sentido y si la aceleración sale negativa, pues será en el otro y se rehace el ejercicio, ¿de acuerdo? La clave, ya sabéis, es plantar en un dibujo todas las fuerzas que actúan y hacer resultante de fuerza es masa por aceleración y meter las fuerzas que empujan menos las fuerzas que frenan, ¿de acuerdo? O sea que ya veis que es posible y no es difícil.